Saludos, ¿qué tal? Buenos a todos y a todas que fielmente nos siguen a través de varios canales de televisión, las redes sociales. Como siempre, su programa Abogado, Justicia y Sociedad. Un compendio de los más importantes temas acaecidos en todo el país, en el ámbito jurídico. Siempre tenemos personas muy trascendentales con relación a la explicación de estos temas muy neurálgicos. Y hoy tenemos lo que es el proceso penal. Un tema muchas veces criticado, otras veces alabado y otras veces aceptado a consecuencia de la importancia que tiene esto para el equilibrio del movimiento social. Y como siempre nos acompaña el magistrado Manuel Cueva, que tiene muchas importantes definiciones con relación a este proceso, pero usted siempre empieza con una plegaria a todo el Creador, que no enaltece siempre. Gracias, monsieur. Bien, la lectura de hoy está tomada del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más se le valdría que le encajara en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Muy importante momento espiritual. Así es, iniciar con los designios del Creador, del Todopoderoso. Muy importante. Bueno, magistrado Manuel Cueva, como siempre tratamos temas y tópicos sumamente importantes. Hoy tenemos lo que es el proceso penal, un tema sumamente polémico, muchas veces alabado, criticado, satanizado y otras ocasiones aceptado, pero sí cumple su función en la sociedad. Más o menos, ¿cuándo nace el proceso penal? Bueno, el proceso penal surge precisamente cuando hay un conflicto entre las partes, y ese conflicto entre las partes lo van a dirimir ante la instancia judicial, y va a tener ahí, como se le dice, un árbitro o una persona que va a tutelar por los derechos fundamentales de esa persona, que es el juez. Tenemos también lo que es el Ministerio Público, los abogados del querellante, si los hay, y el abogado del imputado, y así como todas las partes del proceso. Pero el proceso nace, ¿verdad?, cuando surge siempre esa litis, cuando no se ponen de acuerdo, entonces recurren a lo que son los tribunales para dirimir esa litis. Otro aspecto que hay que destacar con relación al proceso penal, que mucha gente se pregunta con relación al imputado, si este tiene derecho a declarar en la audiencia o guardar silencio. ¿Qué relación existe en todo esto? Ok. Mire, el imputado, cuando estamos en la fase de juicio, tiene derecho a declarar o a no declarar. Por ejemplo, si nosotros observamos los artículos 319, 320 y el artículo 13 del Código Procesal Penal, vamos a ver que el 319 expresa que el imputado tiene derecho a declarar o a guardar silencio. Es un derecho que le compete a él, de hablar o no. Pero si nosotros pudiéramos observar el artículo 320 también, el juez debe de advertirle al imputado que su declaración, que su silencio no equivale a culpabilidad. O sea, que esos son los derechos fundamentales que tiene ese imputado, y también tiene un derecho de no autoincriminarse en virtud de lo que establece el artículo 13 del Código Procesal Penal. Es decir, que él puede hacer uso o no de ese derecho constitucional y derecho que está plasmado en el Código Procesal Penal. Pero además, déjeme hacerle una salvedad,
que el código en sus artículos 319 y 320 establece que si él va a declarar, ¿verdad? Y dice que sí, que va a declarar, puede ser interrogado también por el Ministerio Público, porque así lo establece la ley. O sea, ahí no se le está violentando ningún derecho, porque él decide declarar y él mismo es que decide también que le va a contestar preguntas, por ejemplo, al Ministerio Público o a cualquier parte del proceso. Ahora, si él dice que no le va a contestar ninguna de las preguntas, nadie lo puede obligar porque es un derecho que él tiene. Sí, pero en el medio del proceso, ¿puede el juez de la ejecución o de la ejecución totalmente parcial, total de la pena en el medio del proceso? Sí, lo que pasa es que el artículo 341 del Código Procesal Penal establece que los jueces, si estamos en un colegiado, tienen la facultad de condicionar, de que la pena sea parcial o total. Por ejemplo, tiene que tener dos condiciones. La primera condición es que la pena no conlleve una pena de más de 5 años, de 5 años o inferior a ella. Y también tiene que haber que la persona nunca haya sido sometida ante la justicia, o sea, que tenga un historial limpio, eso es lo que la ley acuerda. Entonces, el juez puede ahí suspender la pena de manera total o parcial. Por ejemplo, puede ser total de trabajo, por ejemplo, en una institución. También, si es parcial, por ejemplo, si es a 5 años que lo condenó, 2 años de prisión y 3 años entonces en una labor social. Puede ser. Sí. Hay un tema muy polémico que se ha debatido en la República Dominicana, ha tenido aceptación, otro rechazo con relación a lo que es la pena de muerte en nuestro país, debido a que la modalidad de la delincuencia se ha diversificado en diferentes aspectos y han habido crímenes y actos muy atroces en la República Dominicana, como gente que ha matado 3 niños, han hecho crímenes colectivos, han sido asesinos en serie, han hecho actos atroces que realmente llaman a la conmoción de la sociedad y dice, bueno, la única manera que esto se puede resolver es si se instala la pena de muerte. En otras naciones está la pena de muerte, es un proceso bastante complicado. Entonces parece que en la República Dominicana no se dan las condiciones, pero ¿dónde establece que no se puede aplicar la pena de muerte en la República Dominicana? Sí, lo que pasa es que la Constitución de la República Dominicana establece que no se puede establecer la pena de muerte. Si nosotros pudiésemos observar, escúchame que yo siempre le doy con el artículo, es para los que no siguen, siempre van en sintonía. Es importante que se hayan recibido. El artículo 37 de la Constitución de la República establece sobre que no se le puede aplicar la pena de muerte a una persona. O sea, que el derecho a la vida es desde la concepción hasta la muerte. Sí. Oiga bien, desde la concepción, desde que está en el vientre de su madre, hasta la muerte hay que respetarle lo que es el derecho a la vida, según lo que establece el artículo 37 de la Constitución de la República. Ahora, usted va a ver que aparecerá en algunos países donde la pena de muerte lo establece la ley, pero en la nuestra, de la República Dominicana, está prohibido de manera constitucional. Bueno, dicen los juristas, los expertos, los doctrinarios, que la República Dominicana todavía no ha alcanzado un alto nivel de desarrollo jurídico, ni la sociedad nuestra tampoco ha avanzado en ese aspecto, y que hay muchas debilidades institucionales, porque hay sectores y grupos que luchan por el poder y que en determinadas ocasiones quizás pueden apelar a la pena de muerte de manera incondicional e inconsulta y arbitraria. Por eso en la República Dominicana supuestamente, dicen los doctrinarios, la pena de muerte no se puede instalar, como es el caso de otros países desarrollados, que está la eutanasia, está el aborto, está la pena de muerte, y esos temas han llegado a nuestro país y han tenido una amplia polémica. Hay sectores de nuestro país que se oponen, otros están de acuerdo, pero los representantes legislativos nuestros en las cámaras, tanto diputados como senadores, parece que han rechazado toda incidencia o intención de querer imponer este criterio sobre la pena de muerte. Otro aspecto muy importante y esencial
que juega en el proceso penal es el perito, el cual con su sapiencia, su conocimiento, introduce importantes innovaciones para el aporte de la prueba. ¿Qué papel tiene el perito y qué artículo establece la función de este en el proceso? Mire, los peritos son partes esenciales en el proceso penal dominicano, porque son los que tienen la calidad habilitante para hacer un peritaje a X pruebas. Por ejemplo, ellos pueden hacer un informe, preparar ese informe. Por ejemplo, el patólogo forense. Sí, patólogo forense. Es un perito, experto en la ciencia médica, específicamente en el área de criminalística con relación a los levantamientos de cadáveres. Entonces, la única institución que nos va a decir a nosotros de qué manera murió la víctima es a través de la autopsia judicial. Pero que la autopsia judicial, quien la va a realizar es un perito experto en la materia. Entonces, ese perito puede ser llamado a testificar en un juicio penal. La gran diferencia que existe entre el perito y el testigo, que el perito puede llevar un apunte o un borrador y decirle al magistrado, mire magistrado, de tal pericia hay tal y tales cosas. O sea, él lo puede llevar, pero el testigo no puede leer ni siquiera un borrador, porque así se lo establece el artículo 325, si mal no recuerdo, en su parte infine, que establece que el testigo no puede leer ni apuntes ni llevar un borrador, pero el perito sí. El testigo hace un relato de lo que observó. ¿De acuerdo? El testigo lo que va a hacer es lo siguiente, que va a hablar acerca de lo que ha podido mantener en su sentido, de lo que ha podido ver y palpar, y también oír, porque muchas veces estamos muy confundidos, que solamente el testigo es el que ve. No, el que oye también puede ser llamado a testificar. Por ejemplo, yo he tenido casos cuando yo estaba allá en homicidio, que por ejemplo hay un testigo que vive, por ejemplo, en una segunda planta y el hecho fue consumado en la tercera, y él oye cuando la víctima dice, fulano, no me mate. O sea, que él oye claro. Entonces, es un buen testigo. ¿Por qué? Porque escuchó cuando la víctima dijo eso. Entonces, el testigo, no solamente el que ve, sino también el que oye. Pero con relación al perito, también le dan mucha fuerza al proceso, porque su peritaje van a contribuir a la resolución o van a contribuir también a que el caso sea fortalecido a través de las demás pruebas. ¿Qué condiciones legales da a la justicia que un perito pueda recitar o pueda hacer un examen o una opinión de acuerdo al caso? ¿O tiene el Ministerio Público o el Poder Judicial empleados que son especialistas en diferentes áreas que tienen que ver con esos tópicos con la ley? Sí, mire, lo que pasa es que, por ejemplo, para los peritos, por ejemplo, tenemos en el INASIF diferentes peritos. Por favor, saque el aire, como que me está... Sí. Envía una pausa, por favor. Sí. Vámonos a la pausa para luego regresar. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Yo
más sabrosa. Yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Ese es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone ricotón. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a sueldo. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Filtros Proveida. Seguimos con nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad, siempre tratando temas sumamente trascendentales en el ámbito jurídico. Antes de irnos a las pausas, estábamos hablando del perito con relación a lo que, qué situación determina que él participe en un juicio, en una audiencia, en un proceso penal, debido a que es una pieza importante y clave. Si realmente el Ministerio Público o el Poder Judicial tienen empleados de esa categoría que pueden aportar los datos importantes que den indicio a que un juicio se establezca con las normas establecidas, debido a que el perito aporta datos sumamente importantes, pero me imagino yo que debe haber algunas leyes que lo avale, que lo ampare, que lo proteja y que participe en el proceso. Así es. Bueno, comenzando por lo último, con relación a la ley, es el mismo Código Procesal Penal, en su artículo 204 y siguiente, que establece lo que son los peritos y tiene que reunir ciertas condiciones para ser perito. Así también, por ejemplo, podemos observar que en la etapa preparatoria el Ministerio Público puede nombrar a los peritos, salvo el caso de un anticipo de prueba. Y también el juez también puede ordenar los peritos. Pero en el caso del Ministerio Público, cuando se está en la fase preparatoria o en la fase investigativa, por ejemplo, cuando yo estaba en lo que era inteligencia criminal o investigaciones especiales, cuando llegaba un caso de falsedad en escritura pública, uno lo que hacía es que le hacía el requerimiento a los peritos del INACIF. Eso es lo que llama el peritaje, que dice la gente común. Sí, el INACIF es el Instituto Nacional de Ciencia Forense. Entonces ya le hacen el peritaje del lugar y nos remiten entonces el informe a nosotros. Eso es en la etapa investigativa. También en otras etapas también puede hacerlo el juez, o sea que cualquiera de los dos.
Pero sí, el peritaje juega un papel muy fundamental. Pero acuérdese algo, yo siempre, desde que estaba en las aulas como estudiante, hace unos añitos atrás, siempre escuchaba que el perito de perito es el juez. Sí, Oiga juez, bien, el juez. porque el juez es el que va a tener la última palabra. O sea, que aunque el peritaje diga lo que establece, pero quien le va a dar el justo valor a ese peritaje es el juez. Entonces, por eso es que se dice que el juez es perito de perito. Bueno, decía un amigo mío, muy versado en estos temas jurídicos, que los peritos es la persona que hace que los muertos hablen, que digan lo que hacen. Así es. Y es la persona que sabe interpretar la incidencia que se da en los procesos debido a que va al escenario y que con su conocimiento puede determinar determinadas acciones que dieron con el indicio del hecho que se cometió. Messie, una vez yo solicité lo que es una planimetría forense. Sí. Sucedió un caso aquí en Santiago de los Caballeros, confuso, muy confuso, y no se sabía nada. Y le envío una comunicación al departamento del INASIF para hacer lo que es la planimetría forense. Es decir, ahí es que usted se enamora de lo que son las ciencias, la criminalística. ¿Usted sabe por qué? Porque ese estudio es la recreación de la escena tal y cual como fue hecha. Sí. Entonces, vienen los expertos y recrean esa escena igual como si estuviese en la realidad. Sí. Entonces, ahí usted aprende mucho, usted aprende de física, porque ahí el perito dice, bueno, el disparo recorrió de X trayectoria a X trayectoria, de X lugar a X lugar, o sea, que le da el espacio o los metros, de tal metro hasta que a tal metro, y también las posiciones. Entonces, ahí usted ve cómo la ciencia ha evolucionado y cómo la ciencia es tan fuerte, porque ese estudio de planimetría forense, que lo realiza, no recuerdo el nombre de la persona, experto, muy experto en la materia, inclusive ha hecho cursos internacionales, Francisco, creo, algo así. En ese estudio usted aprende a qué? A ver las cosas cuando se iniciaron desde un principio, porque yo lo que entiendo es algo. Los crímenes se quedan impunes es por no trabajarle a los casos, es por no hacer todo cuanto usted pueda para que ese caso sea más fuerte y más, porque hay muchas formas, muchas ramas, cómo usted poder llegar a la solución de ese caso. Pero hay que hacer contar también que si por la rapidez usted obvia algún procedimiento, sabe que en un juicio a fondo no va a obtener ninguna ganancia, porque óigame una cosa, óigame algo. El litigante, cuando está litigando un caso, no puede enmendar, ni puede, como decimos nosotros en un buen dominicano, estericar. Porque si en la fase de investigación el caso adolece de debilidades, usted no lo puede empalmar ya en la fase de juicio, lamentablemente. Entonces, el aspecto investigativo es muy fundamental para los procesos en el área del litigio. Magistrado, se discutía que en la República Dominicana muchas veces los juicios, la audiencia, todo lo que tiene que ver con el proceso penal y en todos los aspectos, adolece de que el Ministerio Público con el Poder Judicial no manejan los suficientes fondos o recursos para muchas veces darle respuesta a eventualidades que plantean la situación, las circunstancias, y por esta razón muchas veces estos procesos se ven cohibidos en la ausencia de personal y de recursos para implementar en que se termine el debido proceso con garantía y que tenga las pruebas suficientes en nuestro país. En otro orden debemos destacar, magistrado, que recientemente la mayoría de todos los aspectos de la vida cotidiana, como jurídica, comercial, se vieron impactadas por lo que es la pandemia del COVID.
Muchas instituciones cerraron, el Poder Judicial estuvo cerrado por muchísimos meses. Entonces hubo un nuevo ingrediente que se introdujo, que son los juicios virtuales. Por tal razón, parece que llegaron para quedarse y que esto práctica ha demostrado que realmente se pueden introducir esta vertiente debido a que dieron los resultados y crearon los impactos necesarios para reducir el personal, para los costos y una serie de elementos que se dan para que el Poder Judicial pueda trabajar con mucha incidencia. ¿Qué le parece a usted esta situación de los juicios virtuales? Mire, eso fue una situación que llegó, fue de sorpresa. Sí, muy sui generis. Sí, de sorpresa. Por eso es que todo el que me está escuchando, todos los que nos están escuchando aquí nosotros, si son docentes o no, pero cuando son docentes, cuando un estudiante le dice una teoría, nunca diga no, que eso no va a pasar, porque es que el derecho es cambiante. Quizás lo que usted está diciendo hoy, mañana no puede ser, o puede ser. Por ejemplo, ¿por qué viene este comentario? Porque hablar de los juicios virtuales, cuando usted hablaba de eso, la gente pensaba que usted estaba como en la Luna, en Marte, en Júpiter, que eso nunca se iba a dar. No, es que en derecho nadie puede decir, eso no se va a dar. Entonces, llegó de sorpresa a raíz de la pandemia, del COVID-19, y recuerdo que el primer juicio aquí en Santiago, y creo también que a nivel de la región del Cibao, creo, pero aquí en Santiago, el primer juicio que se dio de manera virtual, un juicio de fondo, fue en el segundo colegiado. Recuerdo que fue de la ley de drogas, del artículo 75, párrafo 2, y artículo 4 y siguiente de la ley 5188. Pero ¿cómo fue ese juicio? Yo recuerdo que yo participé como Ministerio Público. Los jueces, el juez presidente, dice ¿verdad? Cuando se refiere a la situación procesal del expediente, que el expediente está completo. Yo le digo, bueno, si usted está completo, yo también estoy completo. Y le pido un momentito, voy a donde el director mío, que a la sazón era Elvi Ventura, era el director del departamento de litigación, y le digo, príncipe, hay un juicio que está completo, pero es virtual. Dice, bueno, déjelo para allá. Bueno, nos fuimos al fondo. Recuerdo que, pero oiga cómo fue ese juicio. El testigo estaba en una sala, porque estábamos conectados todos en diferentes lugares. Entonces, el testigo está declarando, está diciendo los hechos, cómo fue que ocurrieron, o sea, cómo fue el aplazamiento. Él le hizo un acta de registro de persona, se le ocupó esa sustancia. Entonces, el juez presidente muy hábilmente, oiga lo que le dijo al alguacil, para que me verifique si el testigo está leyendo algún borrador o está leyendo el acta. ¿Usted sabe por qué le dijo eso? Porque si el testigo estaba leyendo el acta, era nulo su testimonio. Porque es que el artículo 325, su parte infina, establece que el testigo no puede leer ni borrador ni apunte. Entonces, en ese sentido fue que él le dijo esa pregunta al alguacil. Entonces, él le dijo que no estaba leyendo, que él lo que estaba haciendo era una exposición con sus palabras. Entonces, así fue acreditado y al final se obtuvo una sentencia y una multa. Pero ese fue el primer juicio virtual aquí en Santiago, en el segundo colegiado. Me acuerdo como ahora mismo. Otro aspecto central del juicio lo constituyen las pruebas. Aquí muchas veces se basa la determinación, la convicción de los jueces para poder condenar o absolver lo que es la prueba. Hay muchos aspectos importantes que están alrededor de esta categoría en los tribunales, lo que es la prueba. Entonces, ¿qué se entiende por recepción de prueba y la extinción de esta
con relación al juicio. Correcto. Por ejemplo, en la presentación de las pruebas, presentación y exhibición de las pruebas, así lo establece el artículo 323 del Código Procesal Penal. Pero, oiga, ¿qué pasa? Sí. Tiene dos modalidades. Primero, cuando el órgano acusador, cuando el Ministerio Público, cuando el juez presidente, si estamos en un colegiado, le dice, Ministerio Público, entramos en la etapa de exhibición y presentación de las pruebas. Entonces, el Ministerio Público presenta las pruebas. Pero, ¿qué resulta? Que esas pruebas van a ser leídas en el orden en que fue establecido anteriormente. Por ejemplo, siempre uno toma el auto de apertura a juicio y ahí le va indicando a usted el orden de presentación de las pruebas. Ahora, ¿puede el Ministerio Público alterar el orden de presentación de las pruebas? No. Puede sí o no. Vamos a ver sí y vamos a ver el no. Por ejemplo, si en un juicio que se está ventilando, la prueba número 2 es el acta documental y la que le sigue es la presentación de un DVD, por ejemplo, que se ha escuchado en la sala de audiencia. Si ahí no están ahí mismo los aparatos o los equipos electrónicos para la reproducción de ese DVD, entonces, para no esperar, uno le solicita al juez, a los jueces, que con la anuencia de la defensa técnica, si se puede alterar el orden de presentación de las pruebas. Ahora, ahí hay dos vertientes. Si la defensa dice que sí, no hay problema. Se puede alterar el orden de presentación de las pruebas, porque así lo establece el 323 del Código Procesal Penal. Ahora, si la defensa dice que no, que se lleve tal y cual como se ha ordenado en el auto de apertura a juicio, entonces ahí no se puede hacer la alteración. ¿Por qué? Porque es que tiene que ser un consenso entre las partes. Ahora bien, siempre hay que tener a mano en esa presentación de las pruebas es el auto de apertura a juicio. Porque en el auto de apertura a juicio ahí tiene detalladas las pruebas una por una en cuanto al orden. Entonces, cuando el órgano acusador está presentando las pruebas, tiene que pedir que sea incorporada por su lectura al proceso penal, sí, en virtud de lo que establece el artículo 312 del Código Procesal Penal. En otro aspecto, hay algunos asuntos que muchas veces no le convienen al acusado, cuando se presume que es inocente, con relación a lo que son los aplazamientos, la suspensión de los juicios, que en ocasiones quizás no están las pruebas o no están los aspectos fundamentales que se den. Así es. O no se lleva a cabo los requerimientos que establece la ley y que siempre en este caso quien termina perdiendo es el imputado, que siempre si tiene media ocasión tendrá que seguir en la cárcel guardando hasta que por lo menos se conozca el juicio totalmente. Entonces, ¿qué diferencia existe en estos dos aspectos cuando hay un aplazamiento y una suspensión del proceso? Muy importante la pregunta, Messier, porque muchas veces confundimos los términos, sí, aplazamiento y suspensión, y son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Son dos cosas del cielo a la tierra. Pero a veces usted escucha en la calle o en el mismo Palacio de Justicia, cuando hay una suspensión de que se aplazó. No. Vamos a ver una y otra. Por ejemplo, si se inició un juicio, se presenta acusación, se lee la acusación. ¿Qué pasa? Que cuando usted está leyendo la acusación, tiene que decir la calificación jurídica que establece la acusación. Cuando entramos a la presentación e exhibición de las pruebas, si hay un testigo que fue citado y no conducido, puede el órgano que está presentando esa prueba, puede hacerle la solicitud a los jueces, al juez presidente, de la suspensión a los fines de conducir a ese testigo que fue citado pero no fue conducido. Entonces, ahí el artículo 315 te da esa facultad, ¿verdad? Porque es necesario usted presentar. Ahora,
usted puede prescindir de ese testigo. Sí, pero es una opción suya. Ahora, ¿cuándo usted va a prescindir? Cuando usted entiende que ese testigo no le va a aportar nada al proceso, o que su aporte es un aporte mínimo, y que ya con los testigos que usted tiene, ya es suficiente para destruir lo que es la presunción de inocencia que está revestido el imputado. Entonces, o puede ser también que la suspensión es para localizar un elemento material que, o para hacer una diligencia, como dice el Código Procesal Penal, fuera de audiencia. Entonces usted pide la suspensión. Ahora bien, un aplazamiento es, por ejemplo, se convoca para una audiencia, el juez presidente le informa a las partes de la situación procesal del expediente y informa que fulano de tal no fue citado. Entonces, ahí se produce un aplazamiento a los fines de citar a esa persona. Ahora, cuando es una suspensión, ya el plazo es muy mínimo, porque ya el juez lo va a fijar dentro de una semana o puede ser antes. Entonces, cuando es un aplazamiento, el tiempo es más, ¿cómo se llama? O sea, el aplazamiento es más amplio para los fines de darle cumplimiento, ¿verdad?, a la sentencia. Importante participación del magistrado Manuel Cueva en su espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Nos vamos a una pausa para luego regresar con otros temas y tópicos importantes de la misma vertiente sobre el proceso penal. Adelante, señor director. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Baldón, mi reina sabrosa, yo te quiero, tú me llenas. De día, de noche, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, tú eres la mejor. Baldón, la reina del sabor. Esa es mi mayonesa y lo pone ricotón. Mi reina cremosa, yo te quiero, tú me llenas. Tú me vuelves loco, tú siempre estás buena. Baldón, la reina del sabor. Cuando me ataque el hambre, lo pone rico todo. Mayonesa Baldón. Sí, la reina del sabor. Mayonesa Baldón. Mayonesa Baldón, la reina del sabor. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Lobeida.
Robeida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, En el baño. En toda la casa. Y hasta la cancha. Robeida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Robeida, la garantía de tu salud. Filtros Robeida. Gracias por mantenerse en sintonía. Estamos de regreso de nuevo con nuestro espacio Abogada de Justicia y Sociedad. Como siempre, tratando temas trascendentales en el ámbito jurídico. Tenemos como siempre el magistrado Manuel Cueva sobre el proceso penal. Ya hemos hablado de unos tópicos y unos ámbitos sumamente importantes que inciden en lo que es el proceso penal. Hay que destacar que la comunicación juega un papel importante y fundamental en un juicio, en una audiencia o en un proceso en sentido general. Y para todo esto se ha acuñado que lo que es el principio de oralidad en el proceso. Y queremos saber más o menos qué artículo, en este caso del principio de oralidad, ampara a los actores principales en el juicio. Ok, mire, uno de los principios que reviste gran importancia en el proceso penal es el principio de oralidad, lo cual está establecido en el artículo 311 del Código Procesal Penal. ¿Qué significa esto? Que el juicio es oral, en voz. Pero después vamos a ver más adelante las excepciones a este principio. Entonces, recapitulando, este principio es uno de los principios no más importante, sino uno de los más importantes que tiene el Código Procesal Penal en el juicio. Sumamente importante. Claro. Entonces, más o menos, ¿qué excepciones intervienen en este principio? ¿Hay alguna cláusula o hay alguna excepción en este caso? Sabe que todos los conceptos y la teoría tienen sus excepciones. Sí. Hasta en la vida tienen sus excepciones, ¿no es cierto? Lamentablemente es así. En el principio de oralidad, las excepciones que tiene las podemos encontrar en el artículo 312 del Código Procesal Penal. Pero vamos a detenernos aquí porque hay que desglosar este artículo para entonces conocer a profundidad. Por ejemplo, este artículo dice que los informes, las actas que prevé el Código Procesal Penal y los informes, las actas, los peritajes que prevé, pueden ser incorporados por su lectura al proceso penal. O sea, esas son las excepciones. Pero cuando el código se refiere a las actas que prevé el Código Procesal Penal, ¿cuáles son esas actas? Por ejemplo, ahí tenemos el acta de registro de personas, lo cual está establecida en el artículo 176 del Código Procesal Penal, siempre y cuando cumple con las condiciones y requisitos que establece el artículo. Por ejemplo, brevemente, la identificación del agente, la solicitud del nombre, que lo llevó a un lugar apartado para resguardar el pudor. Si no contiene esa mención exacta, acarrea nulidad en el proceso penal. Hay otras actas que el Código establece, que es el acta de denuncia, el acta de allanamiento, acta de interrogatorio, etcétera, etcétera. ¿A qué se le llamará acta? Sí. Es toda información plasmada en un documento. Entonces a eso se le llama acta. Muchas veces la defensa ataca mucho en los juicios que no se incorporaba por su lectura el acta de allanamiento. Pero es el mismo código que la prevé, sí. Porque es el código que dice que las actas que prevé el Código Procesal Penal pueden ser incorporadas por su lectura al proceso penal. Ahora bien, el juez o los jueces tendrán la oportunidad de darle el valor a esas actas. Pero ¿qué artículo lo establece? El artículo 172 del Código Procesal Penal, donde los jueces van a valorar esas pruebas y le van a otorgar el justo valor a cada prueba que se le ha aportado.
Entonces, esa acta de denuncia, que muchas veces atacada, es que tiene que ser incorporada al proceso porque es que el mismo código lo establece. Magistrado, dice un doctrinario dominicano que incide muchas veces en el derecho internacional y el derecho local, con relación a que el proceso es como una cadena que tiene muchos eslabones. Así es. Y que las actas también forman parte de esos peldaños que dan o tienen incidencia para conocerse un proceso de manera exitosa. Las actas también tienen un valor fundamental, o sea que Así parte es. de lo que son... Escúchame, sí. Siempre y cuando esas actas estén bien instrumentadas. Bien instrumentadas. Porque si las actas no contienen las menciones que especifica la ley, como por ejemplo, un acta de registro de personas que no contenga la mención que lo llevó a un lugar apartado para resguardar el pudor, esas actas acarrean nulidad. ¿Por qué? Porque las actas tienen dos artículos que son importantes, que es, por ejemplo, si estamos hablando del acta de registro de personas, el artículo 176 y también el artículo 139 del Código Procesal Penal. Porque el 139 te va a decir a ti lo siguiente, que esas actas tienen que contener ¿qué? El día, la hora, la fecha, pero tiene que contener también una relación sucinta de los hechos que usted tiene que plasmar ahí. ¿Pero qué tiene que contener también? Las firmas de los intervinientes, por ejemplo, y usted decirle a esa persona que usted lo registró, por ejemplo, si usted es el oficial, invitarlo, no obligarlo, oigan bien, no obligarlo, invitarlo a que después que usted le lee el acta, él firme el acta. Pero eso no es obligatorio, porque él la firma o no. Entonces, lo que se hace es que se hace mención, no quiso firmar el acta, o no la firmó. Entonces, bajo esa modalidad que puede ser introducida por su lectura del proceso. Entonces, un proceso que se lleva a cabo contiene varias actas o tiene una específica que engloba todo el proceso, en este caso. No, todo depende. Todo depende de la materia y de la rama que estamos llevando. Porque, por ejemplo, cuando se le ocupa un arma de fuego ilegal a una persona mediante un registro de personas, ahí tienen las mismas condiciones y exigencias que tiene el artículo 176. Entonces, cuando se le lleva un proceso civil y penal de manera simultánea a la vez a una persona, sí, deben contener actas de los diferentes procesos, tanto como civil como el penal. No, lo que pasa es que el Ministerio Público es penal. Sí. Todo lo que se refiere a lo penal. Ya en lo civil, el órgano, sino la parte civil tienen su acusación, así como lo establece el código, y puede adherirse o no a las pretensiones del Ministerio Público. Entonces, son dos ramas muy distintas y son dos ramas muy diferentes, la civil y la penal. Entonces, en el caso del perito, cuando participa en el proceso, él participa a través de la entrega de una acta o de manera voluntaria, él da también algunas declaraciones. Por ejemplo, él puede ser en el juicio cuando ese perito es ofertado como una prueba testimonial. Cuando asiste al juicio, va a ser interrogado por el Ministerio Público, por el actor civil, si lo hay, y por la defensa técnica. Entonces, en ese interrogatorio, él puede leer o puede también llevar algunos apuntes para una aclaración. Ahora, es bueno que en los peritajes, digo, es el criterio mío, sí. Es el criterio mío, me siento. Es bueno que en los peritajes siempre esté el perito. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces hay palabras que pueden darle un sentido muy diferente a lo que usted está pensando. Sí. ¿Por qué? Porque usted no es perito en eso. No. El perito es el que sabe. Entonces, por eso es que el perito es necesario que esté presente en la audiencia. Para cualquier palabra que contenga una significación, varios significados, él puede decir, no, lo que se estableció esto y esto.
Bueno, el perito por lo menos tiene hasta fe pública en este caso, me imagino yo, a consecuencia, porque los aportes que hacen en el proceso son sumamente importantes, pero en sí, por lo menos, algún elemento debe avalar la capacidad en el proceso, por lo menos la formación técnica, los requisitos que debe tener. Así es. Que Pero son esos requisitos están establecidos, ¿usted sabe dónde? A partir del artículo 204 del Código Procesal Penal. Sí. Ahí están establecidos los requisitos. Magistrado, volviendo hasta atrás, una pregunta que me hace una fiel oyente. Hablábamos que el juicio tiene que ser oral. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hay personas que no tienen facultad para hablar, como en ese caso los sordomudos, ¿qué situación se presenta entonces en el proceso? Excelente, monsieur. Sí, porque si es oral, los mudos no hablan. No, claro, ¿verdad? No. Entonces, Claro, ahí se rompen las reglas. Claro que sí. Mire, cuando se está llevando un juicio de una persona que tiene dificultad para hablar o que no habla, ¿verdad? Sí. Lo que se busca es un intérprete de señas. Intérprete. No traductor, porque los términos jurídicos a veces lo confundimos. Sí, sí. Entonces, ahí lo que hay que buscar es un intérprete de señas. Sí. ¿Para qué? Para que le haga la interpretación al imputado. Porque de lo contrario, cualquier sentencia que sobrevenga sin el intérprete acarrea nulidad. Sí. Porque no se le está resguardando el derecho de defensa, que está establecido inclusive en el artículo 18 del Código Procesal Penal. Entonces, que es el derecho de defensa que el intérprete no es un forense en este caso. No, es un especialista en X rama. Por ejemplo, un intérprete de señas para aquella persona que no. Entonces, ¿cuál es la dificultad mayor que puede presentarse en un proceso penal, de acuerdo a la experiencia suya como magistrado, como juez, como ha participado también en muchos procesos? Me imagino yo que hay algún punto común que se dan en la mayoría de los juicios, de los procesos. Debe haber un elemento esencial que por lo menos determine la rigurosidad y que presente dificultades, porque algo debe haber en común. Sí. Mire, a mí me da risa a veces cuando yo estoy el miércoles pasado estuve en una audiencia en un colegiado aquí de Santiago y una víctima, al momento de yo exponer, decía, mire, tal cosa, digo, doña, espérese un momentito, que yo estoy pero que también los jueces le llamaron la atención porque la víctima era muy activa. Todo lo pasante malo, todo. Siempre yo recuerdo de un gran pensador, educador, a Vygotsky, que él decía que los extremos son malos todos. Porque si usted es muy inteligente al extremo es malo, porque vive aéreo. Pero también si carece de esa inteligencia, también es malo porque no se va a adaptar a la sociedad. Entonces, tiene que haber un término medio. Con relación a las víctimas y testigos, por ejemplo, es muy bueno que ellos participen, que declaren, pero siempre respetando las reglas de derecho. Lo más desagradable, lo que no me agrada en los juicios, ¿usted sabe qué me siento? ¿Cuál? Cuando uno llama a las víctimas indirectas, por ejemplo, en un caso de homicidio. Yo tuve un caso de homicidio que llamé al hermano del occiso, que él estaba presente cuando lo mataron, o sea, que era un testigo directo. Y como uno verlo así, como esa dejadez, que a mí no me citaron como víctima, pero sí me condujeron como testigo. Y yo le pregunto, acá, es decir, que yo, sin ser nada de esa víctima, estoy más interesado que tú, o sea, que en este proceso, y tú que eres tu sangre, tú no tienes como que no se te ve como ese interés. O sea, porque también como que hay cosas que a uno como que le llaman la atención, no, y como cierta dejadez. Pero hay un sinnúmero de testigos y de víctimas que siempre están presentes. O sea, eso le da a uno como más ánimo para usted litigar. Porque cuando las víctimas van y los testigos,
uno sabe de que es posible, hay un 90% de que hay una condena. Ahora bien, hay que hacerle ver aquí a la sociedad lo siguiente, que en un proceso penal, si la víctima no asiste al proceso, ni los testigos tampoco, por más bueno que sea el litigante, no puede hacer nada. ¿Usted sabe por qué? Porque los jueces van a tener las pruebas certificantes y en el proceso penal tiene que haber dos pruebas, las certificantes y las vinculantes que vinculan al imputado con el ilícito penal. Bueno, magistrado, así llegamos ya a la parte final de nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Esperando estar en el próximo fin de semana presente aquí con otros temas y tópicos importantes de interés público y privado. Nos queda despedirnos. A la próxima emisión. A la próxima emisión. Nos vemos.